Estimados colegas, señores estudiantes, vamos a continuar entonces con la resolución del caso de las preguntas tipo. Eh, Aquí nos llega una pregunta sobre el chat y nos dicen cómo los divertículos hacen que se facilite el traslado a mediano al hígado. Ya, no es el traslado a mediano, son las bacterias. Recuerden ustedes que normalmente tenemos una gran cantidad de bacterias en el intestino grueso, ¿no? Y puede haber traslocación, o sea, el pasaje de estas bacterias es el torrente sanguíneo. Eso se puede dar en contexto de neutropenia, por ejemplo, que es mucho más fácil que trasloquen estas bacterias. Pero cuando existe un defecto a nivel de la mucosa colónica, como puede ser un cáncer incipiente, pólipos o divertículos, es más fácil que trasloque, ¿no? Entonces, cuando se enfocan los abscesos amebianos bacterianos, siempre tienen que ver dos cosas, ¿no? Eh, o es de vía biliar, y en cuyo caso normalmente hay una obstrucción de la vía biliar, un cálculo que está enclavado en el colédoco que ha generado colangitis, y eso puede generar abscesos colangiolíticos. Y algunos que confluyen genera un absceso grande. Pero si la vía biliar está indemne, usualmente viene del colon. Si es que obviamente no había una cirugía. Cuando hay una cirugía como apéndice, puede ser que en ese contexto haya traslocado y se puede sembrar en el hígado si no le han dado un tratamiento adecuado. Pero cuando no encuentran ninguno de esos factores, usualmente viene del colon, ha translocado del colon. Entonces puede ser en ese contexto que si tiene algún defecto en la mucosa colónica es más fácil que trasloque y pueda llegar al hígado, ¿no? En ese contexto los divertículos pueden favorecer la translocación bacteriana, ¿no? En el caso de los abscesos hepáticos no está descrito como tal, ¿no? Además que los abscesos en entamoeba recuerden, le hace úlceras, le hace huecos. Eso favorece la entrada del parásito al torrente sanguíneo. Muy bien, vamos entonces a la pregunta número 51, donde nos plantean: luego de un viaje a las montañas, un joven de 24 años de edad desarrolla diarrea. Tomó agua de arroyo sin purificar y se sospecha giardiasis. La detección por laboratorio de los quistes o trofozoitos en las heces puede ser difícil y se trata empíricamente con... Si piensan giardia, ¿qué le darían? Metronidazol, así es, ¿no? En este contexto podemos entender la pregunta así, ¿no? O sea, hay un cuadro sugerente de giardiasis, entonces, ¿qué tratamiento le indicarías? Pues metronidazol, ¿no? Respecto al tratamiento de las diarreas parasitarias en el SIDA, señalen la relación incorrecta. ¿Cuál sería lo falso entonces aquí de la relación? Lo falso sería ciclospora espiramicina, ¿no? Cryptosporidium, en paramomicina solo un 20% de efectividad, eso es cierto. Lo que pasa es que en Cryptosporidium, recuerden ustedes, no hay un tratamiento farmacológico efectivo. O sea, ni paramomicina, ni cotrimoxazol, no, ni siquiera la nitazoxanida tienen una efectividad, digamos, importante, alta para Cryptosporidium, ¿no? El detalle es que normalmente no representa un problema importante en la mayoría de personas. Pueden tener una diarrea por Cryptosporidium, pero se autolimita. El problema de los pacientes HIV. En ellos sí es un problema importante. Entonces ahí lo único que queda es reconstituir su sistema inmune. Entonces le dan tratamiento antirretroviral, eso disminuye la carga viral, aumenta el CD4 y van a poder controlar el Cryptosporidium, ¿no? Pero fármaco efectivo contra este no hay. Isospora y trimazosol, sí, en este caso sí, la cistoisospora belli, ahora el nombre es cistoisospora belli, isospora belli era su nombre antiguo. Cotrimoxazol sí le hace. Cotrimoxazol es el tratamiento de elección para cistoisospora belli. Microsporida albendazol ya lo dijimos. Ese es un hongo, pero responde al albendazol. Para ciclospora es también cotrimoxazol. Responde muy bien a cotrimoxazol. La espiramicina es un macrólido. Pero tiene una indicación muy específica.
¿no? No tenemos en el Perú tampoco espiramicina en primer lugar, pero la espiramicina está indicado en caso de toxoplasmosis aguda en la gestante. Es decir, una mujer tiene toxoplasmosis aguda y es inmunocompetente, o sea, probablemente la persona no va a desarrollar ninguna enfermedad grave por toxoplasma, pero al ser gestante tendría el riesgo, ¿no es cierto?, de pasarle al producto. En ese contexto funciona la espiramicina. La espiramicina no atraviesa la barrera placentaria, es decir, si la mujer, si digamos en el contexto de una gestante con toxoplasmosis aguda, el niño ya se hubiera contaminado, hubiera hecho una toxoplasmosis congénita, lamentablemente la espiramicina no lo va a tratar. Pero lo que sí puede hacer es que evite eso. Entonces, al matar los toxoplasmas circulantes, entonces evitaría que pase al producto. Entonces, la indicación de espiramicina es básicamente tratamiento de toxoplasmosis aguda en gestante como un mecanismo de prevención para la toxoplasmosis congénita. Esa es la indicación de la espiramicina en específico, ¿ya? Entonces, sobre todo en el primer trimestre, ¿no?, donde cotrimoxazol no se le puede dar, ¿no? Pero esa es la única indicación, ¿no? No tenemos nosotros que afortunadamente toxoplasmosis congénita o toxoplasmosis en una gestante como tal es raro ver, ¿ya? Por lo que ya les he comentado, creo, en alguna oportunidad, la prevalencia de toxoplasmosis aguda en población, toxoplasmosis en población adulta es alta. ¿Qué significa? Que la mayoría de las mujeres en edad fértil ya tuvieron contacto con toxoplasma, de manera que ya no pueden tener una toxoplasmosis aguda cuando están gestando, ¿no? Entonces, por eso es que ver toxoplasmosis en las gestantes es rarísimo. Pero si por alguna ocasión lo encontramos, le podemos dar clindamicina, que es lo único que tenemos. Niño de 12 años de edad, malnutrido, vive en un área rural, padece debilidad, fiebre, tos, dolor abdominal y eosinofilia. La mamá vio gusanos largos y delgados en sus heces y a veces con sangre. Diagnóstico presuntivo, Ascaris, confirmado por huevos de Ascaris lumbricoides en las heces. A la microscopía, heces con huevos de Necator americano. Es probablemente efectivo para el tratamiento. Entonces aquí nos ponen dos parasitosis, ¿no? Tiene Ascaris y tiene un Cinaries, un Necator americano, ¿no? Dos geohelmintos. Es decir, ¿qué tratamiento le darían? Así es, si no hay albendazol, mebendazol, una buena alternativa. Mujer caucásica se queja de vaginitis. Los cultivos muestran tricomona vaginalis. Se inicia tratamiento con un agente. Tuvo cefalea, mareos y vómitos en la recepción de una boda donde se sirvió champán. La descripción corresponde a, ya lo vimos anteriormente, el efecto antabús asociado al consumo de alcohol con metronidazol. Antipalúdico más frecuentemente asociado con causar una reacción hemolítica aguda en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es la primaquina, ¿no? Es la primaquina. Pues por eso le comentaba, ¿no? Si un paciente lamentablemente adquiere Vivans teniendo este efecto, es mucho más complicado tratarlo. Paciente con infección por tenia y va a ser tratado con niclosamida. ¿Qué enunciado es falso? ¿Cuál sería lo falso? Que mata los huevos. Casi ninguno de los fármacos mata huevos directamente, ¿no? Matan los estadios larvarios normalmente. Y niclosamida también no mata huevos. Por eso siempre recuerden, los tratamientos antiparasitarios deben darse un segundo ciclo después de unos 10 días a 14 días, ¿no? Para asegurar la muerte
o matar, ¿no?, los posibles remanentes que hayan habido de algunos huevos que han estado incubando, no han sido eliminados y al eclosionar en adultos tienen que ser eliminados por el fármaco. 57. En el tratamiento de algunos nematodos intestinales se indica sales de pirantel. Mecanismo de acción más probable del fármaco. Ya lo hemos visto, ¿no? Esta pregunta está repetida varias veces. Es bloqueo neuromuscular. Recuerda. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las sales de pirantel no es correcta? Así es, la D. El fármaco es equivalente en eficacia a la niclosamida en tratamiento de TENES. Eso es falso, ¿no? La niclosamida, como recuerdan ustedes, es una terapia actualmente alternativa de segunda línea para el tratamiento de las tenias, ¿no? Praziquantel es el tratamiento de elección para las tenias. Pero las sales de pirantel no tienen esa efectividad. Las sales de pirantel están como una alternativa al albendazol normalmente, ¿no? Para algunos tipos de nematelmintos. Varón con dolor abdominal, flatulencia, a veces diarrea, se diagnostica amibiasis intestinal por presencia de entamoebistolítica en heces diarreicas, se receta una medicina oral cuyo nombre no recuerda y alivia sus síntomas intestinales. Luego de 3 semanas presenta disentería, dolor en cuadrante superior derecho, pérdida de peso, fiebre e hígado agrandado. Se diagnostica absceso hepático mediano. El tratamiento que debería haber recibido para los síntomas iniciales que hubieran impedido el absceso mediano es... Este es similar a la que veíamos anteriormente, ¿no? Un contexto amplio, de repente ha habido una mala traducción por ahí, pero lo que nos connotan es un absceso hepático mediano en un paciente que ha tenido disentería previamente y nos dicen cuál sería el tratamiento adecuado. Nuevamente el razonamiento que hemos visto. Metronidazol es la base, eso buscamos y si queremos hacer un tratamiento completo, complementarlo con un quisticida, que en este caso podría ser la dihidroxiquinoleína. Medicamento de elección en la balantidiasis. Se usa un antibiótico aquí. Es la tetraciclina. Sí, las tetraciclinas es el fármaco de elección para Balantidium, ¿no? Recuerden, Balantidium es el único parásito ciliado que afecta al hombre. Su prevalencia es relativamente baja, está confinada a contacto con cerdos normalmente, o sea, puede afectar a personas que tienen directo contacto con cerdos, crianza de cerdos, usualmente. Puede comportarse como una disentería similar a una entamoebistolítica, sí, pero no da abscesos hepáticos, no se sale del intestino, pero a nivel intestinal sí podría causar erosiones, úlceras a nivel intestinal. ¿Ya? Y el tratamiento de primera línea es las tetraciclinas. No son las tetraciclinas el fármaco de elección para balantidiasis. Fármaco más efectivo contra las infecciones extraintestinales por entamoebistolítica. ¿Cuál marcarían ahí? No hay el metronidazol. Pero el metronidazol pertenece a los 5 nitroimidazólicos. Ahí va la trampa, ¿no? El metronidazol pertenece a los 5 nitroimidazólicos. Es cierto que el metronidazol es mucho más efectivo que tinidazol o secnidazol en este contexto, ¿no? Pero de lo que nos dan aquí, el único que podría hacer es un 5 nitroimidazólico. Metronidazol mejor porque ni furuato, ni iodoquinol, ni paramomicina matarían ninguna forma trofozoítica, solo matan quistes. Solo matan quistes a nivel de hecho intestinal nada más, ¿no? ¿Cuál fármaco sustancia se debe evitar durante terapia con los 5 nitroimidazólicos?
Ya saben, entonces es alcohol, ¿no? Por el efecto antabús que ya hemos visto. Niño mayor de 2 años de edad asintomático con examen heces positivo para quistes de entamoeba-histolítica. El tratamiento de elección es, así es. Aquí sí es, ya, a ver qué marcarían ahí. Ya, aquí la trampa está en que dice asintomático. ¿Ya? Es asintomático, o sea, el paciente no tiene mayores síntomas y lo que están encontrando es solo quistes de entamoeba-histolítica, ¿no? Ahora, sería raro que sea un niño de 2 años, porque un niño de 2 años probablemente va a ser una forma sintomática, es lo más probable. Es más probable que mientras más grandecito sea, menos síntomas tenga o sea asintomático. De hecho, pero si nos dicen que es asintomático y solo encuentran quistes, este es lo que les decía, es la única indicación en la cual solamente iría un quisticida. Por lo tanto, buscan quisticidas y acá solamente hay furoato de diloxanida. Si diría parabomicina también podría ser. Si diría diyodohidroxiquinoleína, también podría ir, ¿no? Pero esa es la única indicación. No, si nos dijeran que el paciente ha tenido disentería, tiene diarrea y le encuentran quistes o trofozoitos, ahí sí va a B y D. O sea, le das metronidazol más furoato de diloxanida. ¿Ya? Entonces, cuando es asintomático, es la única indicación en que podría ir solo el quisticida. Fármaco cuya acción se considera efectiva tanto para amebiasis intestinal como hepática. Ya. Aquí tenemos que escoger entre, digamos, aquel fármaco que se acercaría al ideal, ¿no? El fármaco ideal para tratar entamoeba histolítica sería aquel que mata todos los trofocitos y todos los quistes. Ya no hay eso. Pero el que mejor se acerca a eso sería el metronidazol, porque mata todos los trofosoditos y sabemos que los trofosoditos van a dar lugar a los quistes, aunque su actividad contra los quistes es muy, muy, muy baja, ¿no? Entonces, aquí lo único que podríamos marcar sería un 5-nitroimidazólico, porque sabemos que el metronidazol podría acercarse a su fármaco ideal, aunque no lo es, porque no mata quistes de manera apropiada. El tratamiento de diarreasis debe hacerse con metronidazol normalmente, ¿no? El 5-nitroimidazol es el grupo farmacológico al que pertenece el metronidazol. Paciente con malaria por Vivax desarrolla anemia hemolítica luego de tomar primaquina. Esta severa reacción se debe probablemente a... ¿Por qué un paciente desarrollaría una anemia hemolítica usando primaquina? Por lo que habíamos comentado previamente, ¿no? Si esta persona tiene déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, así es, ¿no? Afortunadamente ese efecto se ve más en otras latitudes. Fotógrafo en Iquitos está en una zona donde Falciparum resistente a cloroquina es endémico. Tomó un agente para profilaxis, sin embargo desarrolló malaria por Vivax. El agente que tomó para profilaxis probablemente fue... Como les decía, ¿no? La profilaxis va dirigida a Falciparum, fundamentalmente. Falciparum es el objetivo de la profilaxis y si está en el Perú, lo único que tenemos para profilaxis es mefloquina, no hay más. Mefloquina es lo que tenemos para profilaxis, que es lo mismo que utilizamos para tratamiento, lamentablemente. Para Falciparum utilizamos artesunate mefloquina, ¿no? Claro, es lo único que se puede usar como profilaxis. Como preventivo es lo único que se puede usar mefloquina. Artesunato, por favor, nunca. Porque artesunato es lo único que tenemos como última reserva.
Si, por ejemplo, fuera sensible a cloroquina, lo cual es una rareza, de repente si se van a alguna zona de Guatemala que todavía es sensible a cloroquina, podría ir cloroquina ahí. Cloroquina sí sería una opción para profilaxis si es que el falciparum es sensible, pero no se utiliza demasiado. Otra alternativa es darle doxiciclina, pero el problema es que es muy gastrolesivo y la resistencia es variable. ¿Cuál fármaco se debe usar para el tratamiento oral del ataque agudo por malaria por Vivax, perdón? Ya, cuando hace referencia a un ataque agudo es porque el paciente está con el acceso palúdico, o sea, con fiebre, mucha, ¿no? La fiebre, recuerden, es alta, precedida de escalofríos y luego una sudoración profusa, ¿no? Una etapa aguda, digamos, ¿no? El ataque agudo de malaria, en este caso por Vivax. Entonces, cuando hacen referencia al ataque agudo, eh, lo que están haciendo notar es que se refiere a estos accesos palúdicos. Y recuerden que genera este acceso palúdico son los esquizontes a nivel sanguíneo. Recuerden que el acceso palúdico se da porque se rompe el esquizonte, ese eritrocito que está repleto de melocitos se rompe, todo eso se libera y esa liberación brusca genera la fiebre, ¿no? Activa pirógenos endógenos, se activa la fiebre y esos eritrocitos esos melocitos van a entrar a otros eritrocitos y continúa el ciclo. Y recuerden que normalmente para que formen ese esquizonte va a tomar 48 horas. Al tercer día se rompe y hace la fiebre. Por eso es que la fiebre se da en tercianas, ¿no es cierto? Entonces esa fiebre aguda coincide con la ruptura de los esquizontes a nivel sanguíneo. ¿Correcto? Entonces, a eso hacen referencia con la parte aguda. Entonces, ¿cuál de los tratamientos mata esos esquizontes? ¿Cuál es? Es la cloroquina, recuerden. Recuerden la dicotomía que les dije. Si les dicen esquizontes a nivel hepático, ¿qué eligen? Que mate hipnozoitos, formas latentes, recaídas, y es el único fármaco que tenemos para eso, es la primaquina. Todos los demás matan los esquizontes que están en sangre, los eritrocíticos, los que están relacionados con acceso palúdico. Ahí va la cloroquina, el artesunato, la halofantrina, todo el resto que quieran. Entonces, siempre en tratamiento de malaria hagan esa dicotomía. Los que van al hígado matan hipnozoitos, esquizontes, exoeritrocíticos, tisulares, todos hacen referencia a lo mismo, los que están a nivel hígado. De eso se encarga solo la primaquina, ¿ya? Y el resto van a matar los esquizontes a nivel sanguíneo, todos los demás, ¿ya? Entonces, en este caso es cloroquina porque ese es el que puede matar las formas circulantes en sangre. Y en este caso, si es Vivax, todavía es sensible a cloroquina, por eso es el que elegimos ese fármaco. ¿Cuál se da luego para erradicar los esquizontes y los hipnozoitos latentes en el hígado del paciente? Esta pregunta va en relación a lo anterior, ¿no? Entonces, para ataque agudo utilizas la cloroquina. Eso mata las formas circulantes de sangre y de hecho por eso la persona luego de que le das cloroquina al tercer día se siente mucho mejor. Ya no tiene fiebre, ya no tiene malestar. Y esa es una de las razones por las que luego no cumple el tratamiento. ¿Por qué? Porque le das cloroquina 3 días y con eso si es sensible el paciente está muy bien. Ya no tiene fiebre, le haces gota gruesa, negativo. Es un éxito el tratamiento. Pero tienes que darle primaquina 7 días, porque solo eso va a ayudar a matar los hipnozoitos, las formas latentes, las que se pueden dar lugar a recaída. Normalmente se da a la par, ¿ya? Pero puedes prescindir de eso si por alguna razón no tienes. O sea, si en alguna razón no hay primaquina, primero cloroquina. Le puedes dar los 3 días cloroquina, que son 4, 4, 2,
Así se le da 4 tabletas, primer día, 4 segundo y 2 el tercer día. Y si no hay primaquina, por alguna razón, luego le das. Hay que completar. ¿Ya? Porque de hecho, por ejemplo, ¿qué hacen si tiene una gestante con malaria? La primaquina está contraindicada. No le puedes dar primaquina, solo le das cloroquina. Le das, no, igual los 3 días, cloroquina 4, 4, 2. Y luego de eso le das cloroquina una vez por semana, hasta que acabe la gestación. Luego de eso le das la primaquina. ¿Por qué? Porque solo con eso vas a asegurar la muerte de los hipnozoitos, si es que hubiera dejado hipnozoitos en el hígado. ¿Ya? Entonces, por eso es que puede no ir a la par. Lo ideal es que le des a la par, ¿no? Le das los cloroquina junto a la primaquina, pero a veces no hay, ¿no? O de repente solo tienes cloroquina, listo, le das solo cloroquina, pero luego tienes que darle los 7 días de primaquina, ¿ya? Entonces, en ese entender se da este contexto de esta pregunta, ¿no? ¿Dónde es primaquina? ¿Ya? De elección para la erradicación de los estadios hepáticos latentes de Vivax y Ovale. Entonces, ya saben, ya lo hemos comentado, es la primaquina. Menos indicados ante una crisis aguda de paludismo. Así es, nuevamente tiene relación con lo anterior, primaquina. O sea, ¿puedes prescindir de la primaquina en la etapa aguda? Sí, porque no te va a servir para la etapa aguda, ¿no? Es para matar los latentes, nada más, eso es. Pero recuerden, eso es en Vivax, eso es en Vivax. Porque en Falciparum, ¿por qué utilizamos primaquina si no hay hipnozoitos? Porque mata los gametocitos. Por esa razón utilizas la primaquina en Falciparum, porque mata los gametocitos. Como les comenté, eso hace que rompas la cadena epidemiológica. Entonces, esa es la indicación de primaquina en Falciparum, porque Falciparum, recuerden, no da hipnozoitos. Entonces, no le das primaquina por hipnozoitos ahí, sino le das para matar los gametocitos, ¿no? Es una indicación diferente. Muy bien. ¿Cuál fármaco se recomienda como agente para el tratamiento de paludismo complicado debido a cepas de Plasmodium falciparum resistentes a cloroquina? Muy bien. Desde las alternativas que tienen ahí, ¿cuál podrían usar para formas resistentes? Doxiciclina solamente se puede usar como profilaxis usualmente. Luego como tratamiento normalmente no. El yodoquinol es quisticida. La primaquina, recuerden, en falciparum solo para matar gametocitos. Proguanil solito no se usa. Es atobacone más proguanil, pero se utiliza más en profilaxis. Lo único que podrían usar ahí es quinina. Que recuerden, como les he comentado, de la quinina deriva en la cloroquina, ¿no? La hidroxicloroquina, etcétera, pero no es reacción cruzada, eso es lo bueno. Por eso es que quinina todavía nos sirve para rescatar algunos casos de malaria complicada en el cual no puedas utilizar artesunato. Siempre la condición es, si no tienes artesunato, que es lo ideal para las formas resistentes, tienes de alternativa la quinina. ¿Ya? Siempre solo una alternativa. ¿Por qué? Porque sigue siendo un fármaco de estrecho margen terapéutico. Hay que monitorizarlo fácilmente y lamentablemente comparado con artesunato es menos potente. Entonces siempre es una alternativa, ¿no? No es un fármaco de elección. ¿Cuál es la mayor limitación de cloroquina para el tratamiento de infección por falciparum? Es la resistencia. Son la aparición de cepas resistentes, básicamente, ¿no? Entonces, eso ha limitado el uso de la cloroquina
para falciparum, ¿no? Uno de estos es usado para prevenir la malaria. Ok, entendiendo como que lo vas a usar como profilaxis, ¿no es cierto? Entendiendo que qué opción de las que tienes aquí podrías indicar como profilaxis. Entonces ahí por descarte, por ejemplo, artesonato nunca le da nada, porque artesonato es lo mejor que tienen para tratar, así que nunca lo van a utilizar como profilaxis. La quinina, les he dicho, es una alternativa para el artesonato, así que tampoco lo darían como profilaxis, ¿no? ¿Y primaquina le darían como profilaxis? No, porque no mata las formas circulantes en sangre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le darían? ¿Qué queda? ¿Vacuna o cloroquina? ¿Hay vacuna para la malaria? Sí, hay vacuna para malaria, pero está en fase de investigación todavía, ¿ya? Ah, eh, Se está probando en 4 países del África. Eh, el problema con las vacunas para la malaria es que pero bueno, primero, vamos a responder la pregunta acá primero. El único que podría usar es la cloroquina, porque es un fármaco que se podría usar, aunque tendría que, bajo la condición de que sea sensible. O sea, si es sensible, le podría estar. Ya, pero haciendo el comentario sobre la vacuna, hay una vacuna que se está utilizando en 4 países del África, indicado sobre todo en niños, porque el problema de la mortalidad que causa malaria por falciparum en el África son los niños. La mortalidad es brutal en ellos, lamentablemente. Entonces, en los ensayos preliminares se ha visto que esta vacuna podría darle cierta protección a estos niños, que llega casi un 50%, ¿no? Lo cual es bajo para una vacuna, ¿ya? Es bajo para una vacuna normalmente. Necesitas pedirle una efectividad mayor, 60-70% por lo menos, pero en este caso se optó por este 50% porque lamentablemente hay una alta mortandad, ¿no? Y si de repente en gran ya ensayo en campo logra cierta acercarse a ese 50%, podría ser una opción, porque la estadística lamentablemente nos dice que prácticamente cada minuto muere un niño en el África por malaria, por falciparum, ¿no? Entonces es una realidad, es un grave problema de salud pública, así que por esa razón se indica, o se está haciendo ensayo clínico o es un ensayo ya de campo en el África, ¿ya? El otro punto importante a entender, las vacunas, recuerden, solo pueden pueden estimular el sistema inmunitario del cuerpo. Es decir, no pueden hacer más de lo que nuestro sistema inmunitario puede hacer. Entonces, si el sistema inmunitario no puede controlar una infección completamente, la vacuna no lo va a hacer. Y ese es el problema con malaria. El sistema inmunitario no puede controlar malaria, tiene muchos mecanismos para esconderse. Entonces, por eso es que la vacunación probablemente no sea la estrategia completa, no va a ayudar de repente a paliar un poco el problema, pero no va a ser. No, uno de los grandes, ese ha sido uno de los grandes problemas, no se ha tratado de trabajar mucho con el hecho de que se pueda conseguir una malaria. De hecho, alguna vez dijeron que era el santo grial de los malariólogos, encontrar una vacuna contra la malaria. Hasta el momento no se encuentra, ¿no? Muy bien, vamos, 75. Se usa como primera elección en la profilaxis de paludismo por falciparum resistente a cloroquina en algunos lugares. Muy bien, de lo que está aquí solamente mefloquina, porque mefloquina sería un complemento adecuado para darle con artesunato, ¿no? Obviamente, cepas, perdón, resistentes a cloroquina.
Antipalúdico que causa estado tóxico dependiente de dosis e incluye mareo, náuseas, tinnitus, visión borrosa y audición alterada. Les están describiendo ahí un caso de sinconismo. El sinconismo, les había dicho que es la intoxicación por ¿qué? Está en nuestro escudo nacional. Así es, la quinina. ¿Ya? Entonces, el sinconismo hace referencia a la intoxicación por quinina. Y lo que están describiendo ahí es eso. Es el tratamiento de elección de un niño ingresado con diagnóstico de paludismo cerebral. Recuerden, lo que marca la gravedad en el paludismo es el compromiso cerebral. Si tienen un caso de paludismo, no saben qué es, pero tiene compromiso cerebral, trátenlo como falciparum. ¿Ya? Falciparum es siempre la causa más importante de eso. ¿Puede haber vivax que evolucione a formas graves? Sí, pero es la menor cantidad de casos. La mayoría son falciparum, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en eso. Entonces lo que marca la gravedad es el compromiso del sistema nervioso central. Y de las alternativas que nos dan aquí, ¿qué cosa le podrían dar como tratamiento? Bueno, la menos falsa sería la quinidina, que como les decía es una alternativa para el tratamiento, pero ojo, nunca solo. No se puede usar solo el fármaco. Lo ideal en este caso sería darle artesunato, ¿no? Más mefloquina y más primaquina, obviamente. Pero si no se tiene eso, podrías usar quinina, pero asociado a clindamicina, más la primaquina, que es el complemento, ¿no? Pero nunca solo, no se puede usar el fármaco solo. Niño de 9 años de edad con historia de epilepsia desde hace un año y tratamiento sintomático. Comienza a presentar cefalea persistente en la tomografía, calcificación puntiforme, dilatación del cuarto ventrículo. Estudios serológicos y inmunoblot positivo para cisticercosis. Paso más adecuado. Ya, entonces es un niño que tiene la historia de epilepsia, es cierto, ¿no? Ya, todos tienen opiniones diferentes. ¿Qué le haría, doctor? La, ya, eso es lo que les he comentado previamente. Miren, el niño tiene historia de epilepsia, ya, desde hace un año. Tiene tratamiento sintomático, pero empieza a presentar cefalea persistente. Y en la tomografía hay una calcificación puntiforme, pero hay una dilatación del cuarto ventrículo. ¿Cómo se llama eso? Hidrocefalia. Tiene hipertensión intracraneana. Entonces, si esta hipertensión intracraneana es atribuible al cisticerco, ¿no? Porque puede ocurrir eso también es importante entenderlo. En las zonas endémicas, los pacientes pueden tener ya historia de convulsiones porque tienen el cisticerco ahí, le dan tratamiento, etcétera, pero como están tan expuestos, pueden hacer infecciones repetidas. Y recuerden, los cisticercos tampoco están en la misma etapa evolutiva todos. Algunos están en una etapa evolutiva inicial, otros están intermedios, están calcificados, ¿sí? Hasta que muere el último, va a tener síntomas y lo que va a ocurrir es que cuando está en etapa inicial no tiene síntomas. Ya saben, cuando está en intermedio y se está muriendo, ahí da inflamación. Entonces puede ser que uno active un foco epileptógeno aquí porque se está muriendo, pero luego se calcificó y ya no hay problema. Pero por acá puede haber uno que está todavía joven y cuando envejezca va a generar reacción inflamatoria. Entonces, si un paciente tiene historia de convulsiones por cisticercosis, pero por ahí se activa uno que está en meningios o cerca de una zona de drenaje del ventrículo o de la circulación del líquido cefalorraquídeo, puede obstruir el drenaje y causar un hidrocéfalo, una hipertensión intracraneana aguda. Si hay eso que hay que hacer, derivación, así es. Olvídense de darle cualquier otra cosa.
Es cierto, podrían darle dexametasona, es una opción, ¿correcto? O sea, de hecho, el tratamiento médico podría darle dexametasona, aunque normalmente solo se le da 1 miligramo por kilo peso. No suele... ¿Ah? Claro, por eso, si hay esta indicación, es solamente darle, solo hacer la derivación. Primero se da solamente la derivación. ¿Podrías darle corticoides? Sí, pero esa razón de 1 miligramo por kilogramo de peso en base a la prednisona. Si le das dexametasona, más o menos te va a salir como a 4 miligramos cada 8, ¿no? Eh, pero la indicación es derivación. O sea, lo que tienen que tener presente es que la indicación para estos casos eh, es de hacer la derivación. Eso lo tienen que tener presente. Entonces, lo primero que se hace es eso. ¿Podrías darle corticoides? Sí, pero la indicación es derivación. Luego de hacerle la derivación, entonces recién empiezas a hacer tus estudios con resonancia, le pides parasitológico seriado y ves la conveniencia de darle albendazol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces cuando hay mucha inflamación, tú le das albendazol y lo vas a exacerbar y es contraproducente. Entonces a veces le tienes que hacer la derivación y solo le das corticoide. ¿Para qué? Para acompañar la muerte del cisticerco de forma natural, pero con poca reacción inflamatoria. Porque el detalle es que cuando tú le das albendazol y de repente hay muchos de estos cisticercos, tú le das y expandes la reacción inflamatoria. Hay mucha reacción inflamatoria, ¿no? Entonces hay que valorar luego con mucho cuidado si se va a beneficiar o no de un tratamiento antiparasitario específico. ¿Ya? Entonces eso por favor que quede muy claro. Coreano de 22 años presenta síntomas de clonorquiasis, clonorchis sinensis, con anorexia, dolor hepatobiliar, eosinofilia y síntomas de difilobotreasis, malestar abdominal, anemia megaloblástica. El fármaco efectivo para el tratamiento de clonorquiasis y difilobotreasis es... Si se acuerdan qué son estos parásitos, tienen la respuesta. ¿Qué es el Difilobotrium? ¿Es un céstodo o es un nemátodo? Los cestos, recuerden, son tenias, gusanos planos. Ahí están la tenia solium, saginata, difilum, heminolepsis. Son gusanos planos, ¿no es cierto? Y el clonorchis es un platelminto, tremátodo también. O sea, ambos son gusanos planos, solo que uno tiene forma de hoja, que es el clonorchis, y el otro forma de cinta, por eso es acintado, ¿no? Para todos estos platelmintos, usualmente el tratamiento es praziquantel. Recuerden, praziquantel es el tratamiento de elección para todos los céstodos, usualmente. Eso incluye tenias, difilum, difilobotrium, heminolepsis. Y adicionalmente, eh, paragonimus, ¿no? Fasciola, ¿no? Esquistosomas también, ¿no? Y clonorchis puede cubrir. ¿Cuál infección por el mintos, cuál infección por el mintos no responde al tratamiento con praziquantel? Entonces, eso tiene que ver con lo anterior, ¿no es cierto? Bueno, en este caso la hidatidosis es la forma larvaria, es la forma intermediaria del Echinococcus, ¿no es cierto? Eh, el Paragonimus sí, ya dijimos, el Paragonimus es un platelminto trematodo, sí responde al praziquantel, la tenia responde muy bien, el esquizosoma también, ¿no? Entonces les queda la hidatidosis y ascaris. Si tienen que elegir entre las dos, ¿cuál no responde definitivamente? Es el ascaris. Porque ese sí no le hace nada el praziquantel. Al hidátide le puede hacer algo, sí, aunque no es el tratamiento de elección. Para hidátide normalmente utilizamos albendazol, porque recuerden lo que les dije anteriormente. Formas adultas de tenias, praziquantel, pero los estadios larvarios mejor con albendazol.
¿no es cierto? Y la idiatría es un estadio intermediario, entonces por eso es mejor el albendazol. ¿El praziquantel le puede hacer algo? Sí le puede hacer algo, pero no es la terapia de elección. Fármaco de elección para el tratamiento de schistosoma hematobium es, entonces ya saben, schistosoma, tremátodo, platelminto, ¿qué le damos? Praziquantel, muy bien. Puede ser útil su administración en tratamiento de cisticercosis cerebral. De las alternativas que nos dan, solamente podríamos elegir la C, ¿no? Praziquantel albendazol. Ya, esta recomendación doble la van a encontrar en el Sanford. El Sanford recomienda que para las formas de cisticercosis parenquimatosa podría ir bien albendazol más praziquantel, ¿ya? Pero, vuelvo a repetir, lamentablemente ensayos clínicos que demuestren digamos, una real eficacia de eso frente a solo albendazol son muy pocos y son más serie de casos o en reportes de casos, ¿no? Lo cierto es que está descrita esta asociación para las formas parenquimatosas. Para fuera de eso, si solamente meningia o intraventricular, no recomiendan eso, solo albendazol. El problema con el praziquantel es que interactúa con otros fármacos que utilizamos en este caso. Recuerden, muchos de los pacientes con cisticercosis que tienen que recibir corticoides. De hecho, cuando ustedes van a dar un tratamiento, primero le dan corticoide. O sea, por lo menos un día antes tiene que recibir primero corticoide y luego le dan el albendazol, si van a tratar. Siempre el corticoide primero. Nunca se usa solo, ¿no? Entonces, ¿interactúa con el corticoide? Sí. Y muchos de estos pacientes también tienen epilepsia o convulsiones, entonces van con anticonvulsivantes, le dan fenitoína o ácido valproico, interactúan con el praziquantel, ¿no? Entonces es una de las limitantes también para su uso, pero esta terapia combinada está descrita en el SANF, ¿no? Como una recomendación. De elección para el tratamiento de la leminolepiasis. Entonces ya saben, así es el praziquantel. Agente que afecta el metabolismo energético y función de los microtúbulos en los nemátodos. Entonces, ¿quién afecta la conformación de los microtúbulos? Son los benzimidazólicos. Albendazol, mebendazol, ese es uno de sus mecanismos de acción, ¿no? Los benzimidazólicos. Se recomienda mebendazol para el tratamiento de BID, así es, Oxyurus yaskaris, ¿no? Que irían bien con el mebendazol. Tiabendazol es un fármaco antihelmíntico usado especialmente para tratar infecciones causadas por, ya esto lo hemos comentado previamente, ¿no? Este es un fármaco que puede usarse para las formas intestinales puras de estrongiloides y antes de la aparición de ivermectina era el tratamiento del que se disponía, ¿no? Actualmente es obviamente la ivermectina el fármaco de elección, pero este ha quedado como un fármaco alternativo cuando no hay opciones de usar la ivermectina y si las formas son solamente intestinales. Síntomas neurológicos y musculares del granjero pudieron haber sido evitadas si se hubieran tratado anticipadamente con describían un granjero en el anterior, no recuerdo. No dice, ¿no? Bueno, de repente tenía relación con la pregunta anterior, ¿no? Hay una correlación, ¿no? Eh, mm, claro, no sé, se referirían de repente a una forma diseminada de estrongiloidiasis, que podría ser, ¿no? Aunque claro, tiabendazol siempre sería una terapia de segunda línea actualmente. Las estrongiloidiasis pueden dar formas diseminadas, sí, pero se ven en pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tienen HTLV, por ejemplo. En ellos sí se ve formas diseminadas de estrongiloidiasis y puede haber meningitis, ¿no? Asociada a estrongiloides. Pero fuera de ese contexto es más raro. Y no le darían tiabendazol si te disponen de ivermectina, pero sería una alternativa.
Pastor se le hallan quistes hepáticos atribuidos a una infección por equinococo granuloso. Rechaza tratamiento operatorio. ¿Cuál fármaco es más útil en esta situación? Entonces se están refiriendo aquí a quistes hidatídicos, ¿no? Quistes hepáticos atribuibles a equinococo granuloso. Eso es hidatidosis, ¿no es cierto? Entonces ponen el contexto de que rechaza una operación y dirían, ¿qué tratamiento le podrían ofrecer? ¿Tratamiento médico? ¿Qué le dan? Albendazol, ¿no? Miren, el tratamiento médico de la hidatidosis puramente con fármacos está descrito solamente si las lesiones son muy pequeñas, menos de 5 centímetros, podría darse opción de solo tratamiento con albendazol. Si son más grandes, normalmente más de 10, debe ser cirugía, es quirúrgico, ¿no? En ese contexto el tratamiento es complementario, ¿no? Y entre 5 y 10 actualmente se puede dar opción a lo que se llama la técnica de PAIR, punción-aspiración, ¿no? Con aguja fina normalmente. Antes se decía que no había que tocar el quiste, no había que punzarlo para nada, ¿no? Pero actualmente con mejores técnicas para imágenes se puede punzar de manera controlada, se hace la aspiración y se inyecta hipersodio, ¿no? De esa manera vas matando la hidatides y es una opción para evitar la cirugía, ¿no? Porque si va a cirugía, igual, lo que hace el cirujano es similar, pero en este caso ya abierto, lo punza, extrae el contenido y le inyecta hipersodio. Y lo repite varias veces para tratar de esterilizar el quiste, ¿no? Y en ocasiones le hace el destechamiento. Recuerden, no se puede extraer el quiste porque está muy pegado a las estructuras vecinas. Si lo intentan retirar de colares, a veces se llevan estructuras muy vasculares y puede ser una catástrofe, ¿no? Entonces los cirujanos que tienen experiencia dicen, no lo toques, no trates de sacarlo. Lo único que hacen es destechamiento, es decir, lo esterilizan varias veces y luego lo cortan y queda ya pues como una pelota desinflada. Entonces lo tratan de acomodar y luego cerrar para que se colapse, ¿no? Entonces, esas son las opciones de tratamiento. Entonces, el tratamiento médico solo es muy pequeño, ¿no? Y si va a ir a cirugía, entonces le indican el albendazol, pero unas 2 semanas antes de la cirugía, no más. Y luego le pueden mantener el albendazol, sí, dependiendo de lo que ocurre en la cirugía o si hay pequeños quistes que quedan, ¿ya? Pero si ustedes le dan tratamiento mucho antes de la cirugía, lo que puede ocurrir es que el quiste pierda cierta consistencia. Es decir, puede matar sí algunas estructuras internas, pero el quiste ya no está tan duro. Entonces, cuando lo intenta manipular el cirujano, se rompe y se desparrama. Y se desparrama el contenido, hay siembra secundaria. Entonces, por eso es que no se le da tratamiento muy prolongado. Se le da tratamiento unas 2 semanas antes de la cirugía, ¿no? Paciente que estará muchos meses con el albendazol debe ser monitorizado por toxicidad a los siguientes órganos. Es raro que haya problemas, pero sobre todo en adultos mayores puede haberse compromiso hepático. Hay que tener cuidado con eso. Hay que ver sus transaminasas, ¿no? Para estos casos, ¿no? Estos fármacos son útiles en la enfermedad de Chagas. ¿Cuáles son? Claro, acá igual por deducción lo pueden sacar porque la pregunta dice estos fármacos, o sea, tienen que ser varios, ¿no? Y los únicos que son 2 ahí son Besnidazol y Frutimox, que serían las alternativas correctas. En el otro son uno solo, ¿no? Entonces no va con la pregunta. Acerca de las amebicidas es incorrecto. Ya, lo falso es que la paramomicina sea efectiva en la amebiasis extraintestinal. La paramomicina es un aminoglicósido, pero que actúa como quisticida.
Se aprovecha en este caso la propiedad que tienen los aminoácidos que no se absorben, tienen acción solamente local, y pueden matar quistes, pero no actúan sobre formas extraintestinales. O sea, si la ameba se fue al hígado, ya no le hace nada a la paramomicina, ¿ya? Entonces solo mata quistes a nivel intestinal, no extraintestinal. No hay nada de eso. De elección para el tratamiento de Taenia saginata. La Taenia saginata, ya saben, es un céstodo que le dan, platelminto, céstodo, praziquantel. Muy bien. A un paciente se le diagnostica una infección causada por tremato. Si se carece de una identificación más específica de organismo causal, ¿cuál de los siguientes fármacos tiene mayor probabilidad de ser efectivo? Así es, le dan praziquantel, con eso casi no tienen fallo. Mujer, 48 años de edad, visita a un médico por fiebre, artralgias, diarrea, cefalea de 2 días de duración. En fecha reciente regresó de un viaje a zona tropical, donde nadó en ríos tierra adentro. Al examen físico, los datos más notables son temperatura de 38,7, ganglios linfáticos móviles e hipersensibles de 2 centímetros en la zona axilar, cervical y femoral, vaso palpable. La cifra de leucocitos es de 15.000 con 50% de eosinófilos. ¿Con cuál de los siguientes medicamentos debe recibir tratamiento? Bueno, lo que describen acá es un cuadro de fiebre, artralgias, hay diarrea, ¿no? Ha ido a una zona tropical, se ha zambullido en ríos, dice nadó en ríos, ¿no? Y luego presenta fiebre, ganglios linfáticos, hipersensibilidad en zona axilar, cervical, femoral, vaso palpable y hay eosinofilia, ¿no? Probablemente están describiendo un cuadro de esquistosomiasis, ¿ya? Estas formas, sería una forma aguda de esquistosomiasis, se describe más cuando las personas van al río, pero se ha descrito eso mucho en el río Nilo. En esquistosoma hay un montón. Entonces las personas se zambullen y pueden desarrollar un cuadro de este tipo. En ese caso, el praziquantel sería la terapia de elección. Señorita de 18 años de edad acude por prurito intenso allá abajo. Hace una preparación en fresco de KOH, pero no se observan datos importantes. La exploración en vello público en la región del Monte de Venus con lupa revela varias lesiones lineales y eritema adyacente por rascado. La prueba de embarazo es negativa. El siguiente mejor paso del tratamiento consiste en aplicar del cuello hacia abajo. Bueno, lo que nos están describiendo es una, una pediculosis probablemente, ¿no? En cuyo caso, ¿qué le dan? Permetrina, así es, permetrina al 5%, que debe ser aplicado en la noche normalmente, luego nuevamente bañarse, obviamente, toda la ropa de cama debe lavarse adecuadamente, la ropa interior que entre en contacto, por supuesto que también, ¿no? Eh, digamos que eso sería lo adecuado en este caso. Algunos macrólidos poseen actividad contra protozoarios. ¿Cuál de los siguientes protozoarios es sensible a macrólidos? Ok, de los macrólidos es lo que les comentaba previamente, ¿no? La espiramicina es una opción para Toxoplasma gondii, pero indicado en las gestantes que tienen toxoplasmosis aguda, ¿no? En ese caso se podría utilizar. Específicamente la espiramicina tendría utilidad en este caso. Estudiante de 19 años de edad acude al servicio de urgencias con dolor abdominal tipo cólico, diarrea acuosa que ha empeorado desde hace 3 días. En fecha reciente regresó de un viaje como voluntario a México. No tiene antecedentes médicos y se sintió bien y se sintió bien a lo largo del trayecto. En el examen de ese se observan pequeños quistes que contienen 4 núcleos
y el inmunoanálisis del antígeno en ese es positivo para Yardia. ¿Cuál de los siguientes esquemas de tratamiento sería eficaz? Entonces están describiendo un caso de yardiasis, ¿no? En este caso probablemente lo estaban haciendo en Estados Unidos, por eso siempre ponen México como el, el factor de riesgo. ¿Y qué le darían tratamiento para yardiasis? Si no hay metronidazol, tinidazol, así es. Mujer, 38 años, llega a urgencia con dolor abdominal grave, no historia médica ni quirúrgica, no ha habido reciente molestia abdominal, diarrea, melena, sangre roja brillante por el recto, náuseas y vómitos antes del episodio agudo. Comió ceviche en un sitio peruano 3 horas antes, malestar muy fuerte, arcadas de vómitos, vómito seco, no sé qué se refiere eso de vómito seco, temperatura 37,6, frecuencia cardíaca 128, una presión arterial 174/92, abdomen muy sensible con movimiento de protección y rebote, ruidos hidroaéreos hiperactivos, examen rectal normal, test de sangre oculta en heces negativo, al examen pélvico normal, leucocitos 6000, hematocrito 42, lipasa, amilasa normales, TAC de abdomen no anormalidades. Siguiente paso en el tratamiento. Muy bien, nos están describiendo entonces un caso agudo, ¿no? Lo que hacen destacar es que la paciente no tiene una historia de comorbilidad previa, casi todos los exámenes son negativos de lo que están presentando, pero tiene un cuadro agudo, ¿no? Y ponen ahí que comió ceviche en un lugar peruano. Eh, entonces ponen específicamente que ese factor de riesgo, haber comido, en este caso, pescado crudo, ¿no? Que sería el factor de riesgo, y está desarrollando luego de eso, en 3 horas, ¿ves? 3 horas después de haber comido esto, malestar, vómitos, fiebre y un abdomen que parece peritoneal, ¿no? Un abdomen agudo quirúrgico parece, aunque en la tomografía no hay nada, ¿ya? Aunque no lo crean, si salen al exterior todos les van a preguntar por estos casos, ¿no? Pero los describen más en las zonas de Japón, donde comen sushi. Ellos también comen pescado seco, pero no le echan limón, ¿no? En cambio, acá el ceviche es ese con limón, ¿no? Eh, no sé si eso sea el factor protector o no, pero lo cierto es que no vemos muchos casos de anisakiasis. Esta es una descripción de un caso de anisakiasis. Se describen mucho más frecuentemente en las zonas de Japón, Filipinas, etcétera, donde ellos comen pescado crudo, pero obviamente no le ponen limón. En cambio, en Perú se le pone limón. Eh, entonces, lo que está descrito es que esta larva, ¿no? O perdón, este gusano del anisakis normalmente está en el pescado crudo. Y lo que ocurre es que cuando la persona lo ingiere, lo mejor que puede ocurrir es que lo vomite, ¿no? Entonces, si lo vomita, se libró del parásito. De hecho, muchos de los casos se han descrito porque la persona vomitó y se ve en el vómito el gusano, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando no lo vomita? El gusano, como no está adaptado al humano, trata de buscar salir. Y en ese buscar salir se mete a la pared del intestino o del estómago. Y ese intentar salir por la pared es lo que genera el dolor abdominal, ¿no? Y puede eventualmente perforar el intestino, ¿no? Entonces, si está en este corto tiempo de evolución, está con mucho dolor, han descrito que se puede explorar con el endoscopio y pueden encontrar el gusano y podrían extraerlo, ¿no? No he visto ninguno de esos casos yo. Lo han descrito, está descrito porque lo ven más digamos, en otras latitudes, pero cuando uno va afuera, ¿no? Siempre te dicen, ustedes verán un montón de anisakis. Y la verdad que no vemos un montón de anisakis, ¿no? Pero está descrito que en pescado crudo puede haber este anisakis, ¿no? Y se comporta de esa forma. De elección para la infección por Taenia solium, entonces, si no está el praziquantel, ¿qué le darían?
La niclosamida, como les decía. La niclosamida es actualmente el tratamiento alternativo al praziquantel. Agente de elección para una obstrucción intestinal o biliar por Ascaris lumbricoides en niños. Esto les había comentado previamente, ¿no? Está descrito que por lo menos en forma teórica, si uno le da este fármaco, este puede provocar una parálisis flácida del gusano. Y en teoría podría ser que se resuelva una obstrucción, porque en una obstrucción están como ovillados todos estos gusanos y si se relajan podría salir de esa, digamos, de esa condición y podría tratarse una obstrucción. Eso por lo menos de forma teórica. Y el fármaco que puede hacer eso es las sales de piperacina, que provocan una parálisis flácida del gusano y podría resolverse de esa forma. Muy bien, con eso habríamos concluido esta revisión de estas preguntas tipo. Si tuvieran alguna duda, por favor háganmela saber para poder absolverla. Muy bien, muy buenas noches entonces. Si no hay más preguntas, agradecerlos, desear que sigan preparándose y mucha suerte para en toda esta preparación que están haciendo para su examen. Muy buenas noches. Gracias.